Era una noche que jamás voy a olvidar. Un niño de apenas 4 años llegó a urgencia con el 70% de su cuerpo quemado. Sus gritos retumbaban por los pasillos mientras yo corría contrarreloj, consciente de que los límites de la medicina se habían alcanzado. Pero lo que sucedió en las horas siguientes desafió todo lo que había aprendido en mis 15 años de... Una luz inexplicable inundó el quirófano y al mirar a ese pequeño no pude contener las lágrimas. Lo imposible estaba ocurriendo justo enfrente de mis ojos. Si crees en los milagros, tienes que escuchar esta historia hasta el final, porque lo que presencié aquella madrugada en Acapulco transformó para siempre mi visión de la vida, la muerte y el poder de la... Me llamo Dr. Ricardo Mendoza y esta es la experiencia más extraordinaria que he vivido. Yo soy el Dr. Carlos Hernández, cirujano del Hospital General de Acapulco desde hace 15. Trabajo en urgencias desde que me gradué y, a lo largo de este tiempo, he visto de todo en este hospital que da servicio a toda la región costera de Guerrero. Acapulco es una ciudad que nunca duerme y nuestro hospital lo refleja, siempre lleno de movimiento, siempre desafiante. Aquella noche de marzo estaba en mi guardia de 24 horas, como tantas otras veces. Era un viernes cualquiera, con el ajetreo típico de fin de semana acercándose, turistas, accidentes de tránsito, emergencias domésticas, la rutina de siempre, pero nada, absolutamente nada, podía haberme preparado para lo que estaba por venir. Yo era un médico seguro de sí mismo, que solo creía en lo que la ciencia puede explicar. Mi fe se había perdido con los años, al ver tanto sufrimiento pasar por estos pasillos, pero esa noche todo cambiaría. Era alrededor de las 10:30 de la noche, cuando recibí la llamada que cambiaría mi vida para siempre. El teléfono sonó con esa urgencia que todo médico de urgencias reconoce al instante. Era el SAMU informando sobre un grave accidente doméstico que involucraba a una niña. Una explosión de gas en una casa humilde del barrio La Sabana había dejado a una nena de 4 años con quemaduras extensas por todo el cuerpo. Mi pecho se aceleró al instante porque los accidentes con niños siempre me afectan de una forma distinta. En cuanto colgué, activé de inmediato a todo el equipo de guardia. Llamé a la enfermera jefe, María Elena, con quien llevo más de 10 años trabajando, y al doctor Ramírez, nuestro especialista en quemadura. El quirófano se preparó en tiempo récord y revisamos el equipo 2 veces. En el hospital se respiraba una tensión diferente, esa calma tensa que anuncia que algo muy grave está por llegar. Mientras esperábamos la ambulancia, no dejaba de pensar en la familia de la niña. Los accidentes domésticos siempre son devastadores, pero cuando se trata de un pequeño, el dolor se multiplica. Me imaginé a los padres, llenos de culpa y miedo, sin saber si volverían a ver a su hijo. La ambulancia llegó poco después de las 11 de la noche, y cuando se abrieron las puertas, me quedé sin aliento. La pequeña Sofía, así se llamaba, estaba inconsciente, con quemaduras de 2º y 3er grado, cubriéndole brazo, pierna, torso y parte del rostro. Don Miguel y doña Carmen, sus papás, corrían junto a la camilla con lágrimas en los ojos, agarrados de la mano como si ese gesto fuera lo único que los mantenía. El paramédico me dio la información al vuelo. Doctor, quemaduras en aproximadamente el 70% del cuerpo, vías aéreas comprometidas y signos vitales inestables. La explosión ocurrió cuando la madre intentaba encender la estufa para la cena. Sofía estaba jugando en la cocina cuando todo sucedió. Corrimos por los pasillos hacia el quirófano y, al ver a aquella criatura indefensa, sentí el corazón hecho triza. Sofía tenía el cabello castaño rizado, ahora chamuscado, y aunque permanecía inconsciente, su rostro mostraba la huella de un dolor indescriptible. Sus padres la seguían de cerca y alcanzaba a escuchar a doña Carmen entre sollozos. Por favor, doctor, salve a mi niña, ella es todo lo que tenemos. El Hospital General de Acapulco ha visto casos muy difíciles, pero esa noche se respiraba algo distinto, una energía tan pesada que sabíamos que estábamos ante un desafío que pondría a prueba no solo nuestras habilidades médicas, sino también nuestra fe en la vida. Los demás pacientes en urgencias parecían sentirlo y un silencio respetuoso se apoderó de todo el lugar. Al llegar al quirófano, hice una evaluación rápida, pero minuciosa. Las quemaduras cubrían gran parte de su cuerpo y el caso era, sin duda, de los más críticos que había atendido en mis 15 años de carrera. En ese instante, viendo a aquella niña luchando por su vida, supe que necesitaríamos algo más que medicina para sanar. Los primeros minutos en el quirófano fueron decisivos y lo que vi me dejó profundamente preocupado. Sofía estaba entrando en choque hipovolémico por la pérdida masiva de líquido a través de las quemaduras. Su presión arterial caía en picada y el monitor mostraba una taquicardia alarmante. Sus pulmones, tan pequeños, luchaban por funcionar y yo sabía que sus vías aéreas estaban comprometidas por la inhalación de humo y gases tóxicos. María Elena, necesitamos acceso venoso ya. 2 líneas gruesas, grité mientras evaluaba la magnitud real de las lesiones. Lo que parecía grave en la ambulancia era aún peor bajo las luces del quirófano. Las quemaduras de 3er grado cubrían el 70% de su cuerpecito, destruyendo capas profundas de piel e incluso alcanzando músculo en algunas zonas. Sus bracitos estaban casi carbonizados
agonizado y parte de su carita mostraba heridas que me hicieron tragar seco. El doctor Ramírez llegó corriendo y, al ver el estado de la niña, palideció. Carlo nunca había visto quemaduras tan extensas en una paciente de esta edad. Vamos a necesitar mucha sangre, plasma y... Se detuvo, como si no se atreviera a decir lo que ambos estábamos pensando. Las probabilidades de que Sofía sobreviviera eran mínimas. Iniciamos de inmediato la reposición de fluido, siguiendo el protocolo de Park para quemados graves. Calculé al vuelo, con apenas 18 kilos y un 70% de superficie corporal quemada, necesitaríamos volúmenes enormes de solución salina en las primeras 24 horas. Pero incluso mientras hacía esos cálculos, una voz en mi cabeza susurraba que quizá ya era demasiado tarde. La enfermera Ana, con quien he compartido decenas de casos críticos, se acercó con los ojos llenos de lágrimas. Doctor, sus padres están desesperados allá afuera. La mamá no deja de llorar y el papá camina de un lado a otro, preguntando si su hija va a sobrevivir. No supe qué responder, porque honestamente yo tampoco estaba seguro. El monitor empezó a pitar más rápido. La saturación de oxígeno de Sofía caía peligrosamente y supe que debíamos intubarla al instante. Prepárame el tubo endotraqueal número 4.5, ordené, pero al intentar exponer sus cuerdas vocales, vi que la garganta estaba tan inflamada por la inhalación de aire caliente que tardé 3 intentos en pasar el tubo correctamente. Mientras conectábamos a Sofía al ventilador mecánico, sentí una punzada fría en el pecho. Era como si una mano helada apretara mi corazón. En 15 años de carrera, desarrollé una intuición para saber quiénes lucharían y quiénes estarían fuera de nuestro alcance. Y en ese momento, al mirar a Sofía, mi instinto me decía algo que no quería aceptar. Doctor, susurró María Elena, su temperatura está cayendo muy rápido y mira sus dedos. Cuando los vi, estaban a su lado, señal de que la circulación fallaba. Su cuerpecito entraba en fallo multiorgánico. Por primera vez en años pensé en rezar. No es que fuera un hombre de religión, sé mucho que perdí pero algo dentro de mí clamaba por una fuerza superior, porque sabía que la medicina sola no bastaría para salvar a aquella niña inocente. A las 2:30 de la madrugada, después de 4 horas de lucha intensa, tuve que tomar la decisión más difícil. Los resultados del laboratorio habían llegado y eran devastadores. Sofía estaba en insuficiencia renal aguda, con niveles de creatinina peligrosamente elevados. Su hígado también fallaba y los marcadores de inflamación alcanzaban cifras que nunca había visto. Pero lo peor fue la gasometría arterial, una acidosis metabólica severa, señal de que su cuerpo literalmente se estaba apagando. Doctor Ramírez, lo llevé a un rincón fuera del alcance. Necesito ser sincero contigo. Según los protocolos internacionales de quemadura, Sofía tiene menos del 5% de posibilidades de sobrevivir. Con el 70% de superficie corporal quemada, fallo multiorgánico y siendo apenas una niña de 4 años, mi voz se rompió y no pude continuar. Él asintió con gravedad. Carlos, lo sé. En 20 años tratando quemaduras, nunca vi a una niña sobrevivir un cuadro así. Quizás sea momento de hablar con la familia sobre cuidados paliativos. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Cuidados paliativos significaban rendirse, dejar que Sofía muriera. Salí del quirófano con pasos pesados hacia la sala de espera. Don Miguel y doña Carmen estaban allí, acompañados por una mujer mayor, la abuela de Sofía, y 2 hombres que supuse eran. Todos tenían el rostro marcado por el desconsuelo y la vida. Al verme llegar, se pusieron de pie con esperanza en los ojos. Doctor, ¿cómo está nuestra Sofía?, preguntó doña Carmen, apretando la mano de su esposo. Respiré hondo, buscando las palabras. ¿Cómo le dices a unos padres que su hija de 4 años probablemente no sobreviva la noche? Señor Miguel, señora Carmen, comencé con la voz temblorosa. Sofía está muy grave. Las quemaduras cubren el 70% de su cuerpo. Sus órganos están fallando. Me detuve al ver las lágrimas deslizarse por el rostro de la madre. Hemos hecho todo lo que la medicina permite, pero el pronóstico es extremadamente crítico. Don Miguel, un hombre sencillo que trabajaba como pescador, me miró con unos ojos que jamás olvidaré. Doctor, ¿quiere decir que nuestra hija va a morir? Sus palabras salieron en un susurro roto, cargado de un dolor inmenso. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero deben prepararse para la posibilidad de que... No pude terminar. Doña Carmen se desplomó en brazos de su marido, sollozando de un modo que resonó en los pasillos del hospital. La abuela de Sofía, con el cabello canoso y mirada profunda, se acercó. Doctor, sé que hizo todo lo posible, pero ahora es momento de entregar a nuestra niña en manos de Dios. Nuestra Señora de Guadalupe nunca abandona a sus hijos. Sacó un rosario del bolsillo y comenzó a rezar en voz baja. Al ver a esa familia destrozada pero aferrada a la fe, algo en mí se estremeció. Hacía años había
había perdido mi conexión con lo divino, pero al presenciar la devoción de esa abuela y el amor de padres sencillo, empecé a cuestionar si existía algo más allá de la medicina que no estaba considerando. Regresé al quirófano con el corazón consciente de que quizá estaba viviendo las últimas horas de Sofía. Decidimos intentar lo imposible, aunque sabíamos que las probabilidades eran mínimas. No podía resignarme a renunciar a Sofía. Reuní a todo el equipo disponible en el hospital. El doctor Ramírez seguiría ayudándome con las quemaduras. Llamé a la doctora Patricia del CTI Pediatric e incluso al doctor Morales, nuestro cirujano plástico más experimentado, que estaba de descanso, pero llegó en cuanto supo del caso. Vamos a hacer un desbridamiento quirúrgico agresivo, anunciale. Sé que es arriesgado, pero si no retiramos el tejido necrótico ahora, la sepsis la matará antes del amanecer. Era una decisión desesperada, pues el procedimiento podía desatar un choque aún mayor en el organismo ya tan debilitado de Sofía. Empezamos a eliminar con cuidado las capas de piel muerta de sus brazos y piernas. Fue un trabajo minucioso y doloroso de presenciar, incluso con ella sedada. Con cada corte veía con más claridad la magnitud del daño, músculos expuestos, tendones visibles, zonas donde casi se asomaban los huesos. María Elena, que lo había visto todo en su carrera, tuvo que salir de la sala 2 veces para recomponerse. Doctor, la presión está cayendo otra vez, advirtió la enfermera Ana, mientras vigilaba los signos vital, 80/40 y descendiente. Aumentamos la infusión de vasopresores para forzar al corazón a latir más, pero era como intentar retener agua con las manos. El doctor Morales, preparando injertos temporales, negó con la cabeza. Carlos, en 25 años de cirugía plástica, nunca vi quemaduras tan profundas en una niña. Si sobrevive, las secuelas serán... No terminó la frase, pero todos comprendí. Sofía jamás volvería a ser la misma. Entonces... ocurrió lo que más temía. El monitor cardíaco empezó a pitar de forma frenética. Sofía entraba en paro cardiorrespiratorio. ¡Código azul! ¡Código azul!, grité. Comenzamos inmediatamente las maniobras de reanimación. Comprimí su pequeño pecho con la mayor delicadeza posible, contando en voz alta. 1, 2, 3, mientras Ana ventilaba manualmente. Adrenalina. 0,01 mg por kilo, ordené, y la inyectaron directamente en el corazón. Continuamos con la masaje cardíaco durante 5 minutos que parecieron una eternidad. El silencio en la sala solo se rompía por el sonido del respirador manual y mi conteo rítmico. Y, milagrosamente, el corazón de Sofía volvió a la... pero lo hacía con un ritmo débil e irregular, como si luchara contra algo mucho más grande. Ritmo sinusal restaurado, anunció Anne, aunque su voz no reflejaba alivio. Sabíamos que esto podía repetirse. El doctor Ramírez se acercó. Tal vez sea hora de llamar a la familia. Si tiene otro paro. No necesitó terminar la frase. Yo sabía que Sofía probablemente no resistiría una segunda reanimación. En ese instante, al ver a aquella niña inocente conectada a tantos aparatos, combatiendo la muerte con una fuerza que ignoraba de dónde provenía, sentí algo que no experimentaba hacía años. No era solo desesperación profesional, sino algo más profundo y personal. Cada débil latido del corazón de Sofía parecía retumbar en él. Por primera vez en décadas, me sorprendí susurrando una plegaria. Si hay alguien allá, por favor, no dejes que esta niña, ella no lo merece. A las 5:15 de la mañana, llegamos al momento que todo médico teme por encima de todo, cuando la ciencia alcanza su límite y tienes que mirar a una familia a los ojos y decir que no hay nada más que hacer. Sofía había sufrido una segunda parada cardíaca, esta vez más prolongada y severa. Logramos reanimarla de nuevo, pero su cuerpecito estaba exhausto y sabía que no resistiría una tercera. Salí del quirófano con las manos temblando, aún cubiertas de sangre, y caminé lentamente hacia la sala de espera. La familia se había multiplicado. Ya eran al menos 15 personas, incluyendo vecinos, amigos de la iglesia y parientes que llegaron en plena madrugada. Todos rezaban credo, sosteniendo rosarios e imágenes de santo. Al verme llegar, guardaron un silencio absoluto. Don Miguel se puso de pie primero, seguido por doña Carmen, que apretaba contra su pecho una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Sus ojos rojos de tanto llorar todavía albergaban una chispa de esperanza que me partió el alma. Doctor, dijo don Miguel con voz ronca, ¿cómo está nuestra Sofía? Respiré hondo, sabiendo que mis próximas palabras cambiarían para siempre la vida de esa familia. Señor Miguel, señora Carmen, comencé con la voz temblorosa. Sofía ha sufrido 2 paros cardíacos en las últimas horas. Conseguimos reanimarla, pero me detuve al ver el creciente desespero en sus rostros. Su corazón está muy débil, sus órganos están fallando uno tras otro. Hicimos todo lo que la medicina permite, pero ¿qué, doctor?, preguntó doña Carmen, aferrándose con fuerza a mi brazo. ¿Está diciendo que nuestra hija va a morir? Cerré los ojos un instante, luchando contra las lágrimas. Les digo que deben prepararse para despedirse de ella. Tal vez sea momento de llamar al padre, reunir a la familia. Sofía no tiene mucho tiempo. El grito de doña Carmen resonó por todo el hospital. Un lamento primitivo, animal, de una madre que perdía a su cría. Se desplomó en el suelo,
y varias mujeres de la familia corrieron a sostenerla. Don Miguel quedó inmóvil, como una estatua, asimilando lo que acababa de escuchar. La abuela de Sofía, doña Rosa, se acercó con paso firme. Doctor, entiendo que hizo todo lo posible, pero ahora es hora de dejar que Dios actúe. Nuestra Señora de Guadalupe nunca abandona a sus hijos, sobre todo a los más inocentes, dijo, apretando mi mano con una fuerza sorprendente para su edad. Nos permite entrar a despedirnos de ella. Asentí, sabiendo que era lo mínimo que podía hacer. Pueden entrar, pero solo de dos en dos. Está muy frágil. Mientras organizaban quién entraría primero, me aparté a un rincón del pasillo, sintiendo el peso de otra derrota más. En ese instante, por primera vez en años, cuestioné mi elección de profesión. ¿Cuántas familias había devastado con noticias como esta? ¿Cuántos niños habían muerto en mis manos a pesar de todos mis esfuerzos? Me sentía impotente, un simple espectador ante la tragedia. Me apoyé en la fría pared del pasillo y, por segunda vez en aquella noche, me sorprendí susurrando una plegaria desesperada. Si existes, si realmente te importan los niños inocentes, por favor, no dejes que Sofía muera así. Ella no lo merece. Aquella madrugada algo extraordinario comenzó a suceder en los pasillos del Hospital General de Acapulco. La noticia sobre Sofía se había esparcido por toda la comunidad y personas llegaban de todos los rincones de la ciudad. No eran solo familiares, vecinos, compañeros de trabajo de don Miguel, feligreses de la parroquia de Santa María e incluso desconocidos que habían escuchado del caso. Doña Rosa, la abuela de Sofía, organizó una vigilia de oración directamente en el pasillo. Unos 30 miembros de la comunidad se arrodillaron en el suelo frío, formando un círculo y rezando el rosario en voz alta. El eco de los Ave Marías retumbaba en las paredes, creando una atmósfera que jamás había vivido en mis años de profesión. Doctor, me llamó el padre Miguel, el párroco local que acababa de llegar. ¿Puedo ver a la niña? La familia me pidió que le administrara la extrema unción. Mi corazón se encogió al oír esas palabras. La extrema unción era el último sacramento, el que se da a quienes están al borde de la muerte. Acompañé al padre de vuelta al quirófano, donde Sofía seguía conectada a los aparatos. Su respiración asistida por el ventilador hacía que su cuerpecito se viera aún más frágil bajo las luces blancas. El padre se acercó, sacó del bolsillo una ampolla de óleo santo y, mientras trazaba la señal de la cruz en su frente, rezó en latín: In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Su voz era suave, llena de una fe que yo había perdido hace mucho tiempo. Justo en ese instante, por un breve parpadeo, pareció que Sofía movía los dedos. Miré el monitor. El ritmo seguía débil, pero seguía ahí. Al regresar al pasillo, la vigilia había crecido aún. Doña Carmen estaba en el centro del circo, sosteniendo una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, pecho, y sollozando mientras: Virgencita, por favor, sálvame. Ella es todo lo que tengo en este. Si es necesario, llévame a mí en su lugar, pero no la dejes morir. Don Miguel, que había permanecido en silencio toda la noche, por fin se quebró. Vi cómo aquel hombre fuerte, que trabajaba en el mar desde los 14 años, se arrodillaba junto a su esposa y sollozaba como un niño. Virgen de Guadalupe, clamaba, tú que proteges a todos los hijos de México, cuida de nuestra Sofía. Ella aún no ha vivido lo suficiente, no ha corrido ni sonreído lo necesario. Una mujer mayor que yo no conocía se acercó. Doctor, soy doña Esperanza de la parroquia. Traje esta medalla de San Judas Tadeo, el santo de los casos imposibles. Me la entregó con devoción. Aunque usted no crea, dijo, colóquela junto a la niña. A veces, cuando la medicina ya no puede ayudar, la fe obra milagro. Tomé la medalla, sintiendo su peso en mi mano. Al ver tanta fe y esperanza ante lo imposible, algo dentro de mí se removió. No era aún fe, sino el eco de algo que había perdido, el recuerdo distante de cuando yo también creía en los milagros. Regresé al quirófano y con discreción coloqué la medalla de San Judas Tadeo sobre la mesa junto a la cama de Sofía. No sabía si funcionaría, pero entendí que necesitábamos toda ayuda posible. Alrededor de las 7:30 de la mañana, mientras revisaba por 10ª vez en esa hora los signos vitales de Sofía, ocurrió algo completamente inesperado. María Elena, que estaba pendiente de los monitores, me llamó con voz extraña. Doctor Carlos, venga a ver esto. No entiendo lo que está pasando. Corrí hacia el monitor y lo que vi me dejó desconcertado. La frecuencia cardíaca de Sofía, que había estado irregular y débil toda la madrugada, de repente se había estabilizado un poco. No era una mejora drástica, pero sí una sutil mejoría inexplicable. ¿Cuándo empezó esto?, pregunté, revisando los registros. Hace como 15 minutos, doctor, respondió. Justo después de que colocó esa medalla. María Elena señaló la mesa donde había dejado la medalla de San Judas Tadeo. Puede ser coincidencia, pero se detuvo, sin atreverse a continuar. Tomé el estetoscopio y ausculté el pecho de Sofía. Sus pulmones, que durante toda la noche habían sonado congestionados y con ruidos anómalos, ahora sonaban un poco más. Era un cambio mínimo,
casi imperceptible, pero después de 15 años auscultando pacientes, sé distinguir hasta las variaciones más pequeñas. Ana, llamé a la enfermera. ¿Cuándo fue la última vez que aspiramos sus secreciones? Hace aproximadamente 1 hora, doctor. Pero mire, señaló el tubo de succión. Ha salido mucho menos secreción que antes. Es como si sus pulmones se estuvieran limpiando solo. En ese instante, entró el doctor Ramírez para su ronda matutina. Al ver mi expresión, preguntó: Carlos, ¿sucedió algo? Te ves diferente, Ramírez. Mira estos signos vitales, dije, enseñándole el monitor. Compáralos con los registros de la madrugada. Él estudió los números unos segundos, frunciendo el ceño. Esto es raro, admitió. La presión arterial está un poco mejor. La saturación de oxígeno subió 2 puntos y el ritmo cardíaco está más regular. No es una mejoría espectacular, pero para el estado en que estaba, ¿cambiaron alguna medicación? Preguntó. No cambié nada, le respondí, mirando a Sofía. Absolutamente nada. En ese momento, ocurrió algo aún más sorprendente. Sofía, que había permanecido inconsciente desde su ingreso, movió levemente la cabeza. Fue un gesto casi imperceptible, pero todas lo vimos. María Elena soltó un pequeño grito de asombro. Doctor, ¿ella se movió? Susurró Ana, como si temiera romper el encanto. Me acerqué al lecho y la observé con más detenimiento. Sus párpados, que habían estado completamente inmóviles, ahora temblaban ligeramente, como si intentara despertar. Tomé una pequeña linterna y probé el reflejo pupil, algo que había estado ausente toda la noche. Para mi sorpresa, sus pupilas respondieron a la luz. Era una reacción débil, pero estaba allí. Esto no es posible, murmuré para mis adentros. Con el nivel de sedación que tiene, no debería reaccionar así. Salí corriendo del quirófano hacia el pasillo, donde la vigilia continuaba. Doña Rosa estaba liderando una oración especial a San Judas Tadeo, y al verme, sus ojos se iluminaron. Doctor, ¿cómo está nuestra Sofía? Doña Rosa, traté de controlar la voz. No quiero generar falsas esperanzas, pero algo está ocurriendo. Sofía está dando signos de mejoría, pequeñas señales, pero el pasillo estalló en llantos de alivio y gritos de ¡milagro! ¡Milagro! Doña Carmen se levantó del suelo donde estaba arrodillada y me abrazó con fuerza. Yo lo sabía que Nuestra Señora no nos abandonaría. Aquella mañana tuve que hacer una pausa en la narración para hablar directamente con ustedes que siguen esta historia. Si alguna vez han vivido algo parecido, si han presenciado momentos en que la medicina llega a su límite y algo más grande parece intervenir, por favor, compartan su experiencia en los comentarios, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque historias como esta necesitan ser contadas para fortalecer la fe de quienes atraviesan circunstancias difíciles. Pero volvamos a lo que estaba sucediendo con Sofía. La sutil mejoría que habíamos notado empezó a intensificarse de una forma que desafiaba toda lógica médica. A media mañana, cuando fui a hacer una nueva evaluación, encontré algo que me dejó sin palabras. Sofía había abierto los ojos. Doctor, venga rápido, gritó María Elena. Está despierta. Corrí a su cama y allí estaba, con esos ojitos castaños mirándome directamente. No era la mirada vaga de alguien sedado, era consciente, presente, como si realmente me viera. Sofía, susurré, acercándome. ¿Me escuchas? Para mi asombro, parpadeó una vez, como confirmando que sí. El doctor Ramírez, que acababa de llegar corriendo, se quedó boquiabierto. Carlos, esto es imposible, murmuró. Con el nivel de sedación y el trauma que sufrió, no debería despertar hasta al menos dentro de 12 horas. Pero allí estaba Sofía, no solo despierta, sino más alerta en cada minuto que pasaba. Decidí hacer una prueba neurológica básica. Sofía, si me entiendes, parpadea 2 veces. Ella parpadeó claramente. Ahora, si sientes dolor, parpadea una vez. No parpadeó. Aquello era extraordinario. Una niña con el 70% del cuerpo quemado debería estar sufriendo un dolor insoportable, incluso con analgésicos fuertes. Ana revisó los signos vitales otra vez. Doctor, la presión está en 110/70, comprobó. Completamente normal para una niña de su edad. La frecuencia cardíaca en 95, también normal. Y la saturación de oxígeno, 98%. Esos números eran imposibles para el estado en que Sofía se encontraba. Vamos a hacer una gasometría arterial ahora mismo, ordené. Quiero ver el pH, el bicarbonato, todo. Mientras Ana tomaba la muestra, seguía observando a Sofía. Sus quemaduras, que la noche anterior parecían profundas y necróticas, ahora mostraban un aspecto distinto. No diría que estaban curadas, pero había algo diferente. Cuando llegaron los resultados de la gasometría, 15 minutos después, tuve que sentarme. Los valores eran completamente normal. La acidosis metabólica severa había desaparecido. El pH marcaba 7.38. Perfecto. El bicarbonato, antes peligrosamente bajo, ahora en rangos normales. Esto no puede ser, repetía el doctor Ramírez mientras revisaba las cifras. Estos resultados no son correctos. Vamos a repetir el examen. Pero al repetirlo, obtuvimos los mismos valores. María Elena se acercó con lágrimas en los ojos. Doctor, en 20 años trabajando en este hospital, nunca vi nada igual. Es como si el cuerpo de Sofía se estuviera curando solo. Y señaló la medalla de San Judas Tadeo,
que seguía sobre la mesa. Quizá no sea coincidencia. En ese momento, mirando a Sofía con sus ojos brillantes y atentos, sentí algo que no experimentaba desde hacía décadas. No era solo alivio médico, era algo más profundo, más espiritual. Era como si una fuerza superior trabajara en esa sala, usando nuestras manos, pero yendo mucho más allá de nuestra capacidad. A las 10:30 de la mañana sucedió algo que cambió para siempre mi entendimiento sobre la vida, la muerte y lo sagrado. Estaba ajustando el suero de Sofía cuando ella, que hasta ese momento solo había parpadeado y mirado, hizo algo completamente inesperado. Movió su manita derecha, la misma que estaba carbonizada, y señaló hacia un rincón específico de la sala. «Doctor», susurró María, «¿está señalando algo?» Miré en la dirección que indicaba, pero no vi nada más que la pared blanca del quirófano. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación me dejó sin aliento. Sofía empezó a sonreír. No era una sonrisa forzada, sino de pura alegría, como si estuviera contemplando algo maravilloso que nosotros no alcanzábamos a. Sus quemaduras faciales, que deberían haberle causado un dolor intenso, parecían no molestarle en lo más mínimo. Susurró débil. «La señora bonita son...» «¿Qué señor?» No había ninguna mujer en la sala aparte de Len. «Sofía», pregunté suavemente, «¿a quién ves?» Ella siguió mirando al mismo rincón con aquel gesto angelical. «La señora de azul», respondió, con flores en las manos. «Dijo que no debo tener miedo, que todo va a estar bien». Un estremecimiento recorrió mi espalda. La señora de azul con flor era la descripción clásica de Nuestra Señora de Guadalupe. En ese instante, algo extraordinario comenzó a ocurrir. La temperatura de la sala, que siempre se mantenía fresca por los empezó a elevarse. No era una sensación subjetiva. El termómetro digital marcó un aumento de 3 grados en pocos minutos. María Elena me tomó del brazo y bajó la voz. «Doctor, ¿lo siente?» Es como si hubiera una presencia aquí. Su voz temblaba, pero no de miedo, era reverencia. De pronto, Sofía extendió la mano izquierda, como si quisiera tocar algo invisible. «Me está bendiciendo», dijo con más fuerza. Me puso la mano en la frente. En el mismo instante, las máquinas registraron cambios aún más dramáticos. La frecuencia cardíaca de Sofía, que se había estabilizado en 95, bajó a 85, perfecta para su edad. Su respiración, dependiente del ventilador durante toda la noche, se volvió profunda y regular. «Doctor», gritó Ana, «está respirando sola. El ventilador indica que ya no necesita asistencia». Pero lo más impresionante fue lo que sucedió con sus quemaduras. Ante nuestros ojos, las heridas profundas y necróticas comenzaron a mostrar un avance de cicatrización acelerada. No era curación instantánea, pero sí una regeneración que desafiaba todas las leyes de la medicina. «La señora se está yendo», dijo Sofía, saludando al rincón vacío, «pero dijo que siempre cuidará de mí». Luego me miró con ojos brillantes y dijo algo que jamás olvidaré. «Doctor, la señora dijo que usted es un ángel disfrazado de médico y que ella está actuando a través de sus manos». En ese momento, con lágrimas corriendo por mi rostro, comprendí que había sido testigo de algo que trasciende la medicina. No se trataba solo de una mejoría clínica, sino de una intervención divina, un verdadero milagro ocurriendo ante mis propios ojos. A las 11:15 de la mañana, la transformación de Sofía se había vuelto tan evidente que supe que debía llamar a otros médicos para que presenciaran lo que estaba ocurriendo. Llamé al doctor Mendoza, director clínico del hospital, y a la doctora Fernández, nuestra jefa de pediatría. Cuando llegaron al quirófano, sus expresiones fueron idénticas a la mía unas horas antes. Incredulidad total. «Carlos», dijo el doctor Mendoza, revisando los registros nocturnos, «estos resultados son de la misma paciente». Comparaba los valores catastróficos de la madrugada con los datos ahora completamente normal. «Esto es médicamente imposible». Sofía no solo estaba consciente, sino conversando con nosotros con una claridad asombrosa. «Doctor Carlos», me llamó, «¿puedo ver a mi mami?» La señora bonita dijo que ella está muy preocupada. Mi corazón se llenó de emoción al escuchar su voz firme y clara. «Claro, Sofía, la llamaré enseguida». Salí corriendo al pasillo, donde la vigilia continuaba. Cuando doña Carmen me vio, sus ojos se iluminaron de esperanza. «Doctor, ¿cómo está nuestra niña?», preguntó, apretando contra su pecho la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. «Señora Carmen», respondió conteniendo la emoción. «Sofía está despierta, está pidiendo ver». Las lágrimas que brotaron de los ojos de doña Carmen fueron de pura. Toda la familia se pie, pero pedí que solo los padres entraran. Cuando don Miguel y doña Carmen entraron al quirófano y vieron a Sofía despierta, sonriendo y saludándolos, lo que ocurrió fue indescriptible. Doña Carmen se derrumbó en llanto, arrodillándose junto a la cama y besando delicadamente «Mi princesa», sollozaba. «Mamá pensó que te iba a perder». Sofía, con una madurez poco común en una niña de 4 años, consoló a su madre. «No llores, mami. La señora bonita dijo que yo iba a estar bien. Dijo que Dios todavía tiene muchas cosas para que yo haga». Don Miguel, que había permanecido fuerte durante toda la crisis, finalmente se quebró, llorando como un niño. El doctor Mendoza me llamó afuera. «Carlos, necesito entender qué pasó aquí. ¿Tienes alguna explicación médica para esta recuperación?» Lo miré, luego la medalla de San Judas Tadeo que aún estaba sobre la mesa, y finalmente a la familia reunida alrededor de Sofía. «Doctor Mendoza»,
respondí. En 15 años de medicina, siempre creí que todo tenía explicación científica, pero lo que sucedió aquí esta noche no tiene explicación en la medicina. Sofía debió haber muerto hace horas. Sus órganos fallaban, sufrió 2 paros cardíacos y las quemaduras eran incompatibles con la vida. La doctora Fernández, que acababa de examinar a Sofía, se acercó. Colegas, sus quemaduras están cicatrizando a una velocidad que nunca había visto. Es como si el proceso de regeneración estuviera acelerado al menos 10 veces. Y lo más extraño, no siente dolor. Una niña con quemaduras de esta magnitud debería estar gritando, incluso con analgésicos potentes. En ese momento, al mirar a Sofía riendo con sus padres, ver la fe inquebrantable de esa familia sencilla y ser testigo de una recuperación que desafiaba todas las leyes de la medicina, tuve una revelación profunda. Quizá la medicina no sea solo ciencia. Quizá haya espacio para lo sagrado, para lo milagroso, para fuerzas que nuestra comprensión limitada no alcanza a explicar. Esa tarde decidimos documentar científicamente aquello que estaba ocurriendo con Sofía. Solicitamos una tomografía computarizada, una resonancia magnética, análisis de sangre completo e incluso una biopsia de las zonas quemadas para estudio histológico. Si aquello era realmente un milagro, quería dejarlo registrado en la medicina. Unas 2 horas más tarde, recibimos los primeros resultados y quedé completamente perplejo. La tomografía mostraba que los pulmones de Sofía, que durante la madrugada habían estado llenos de líquido y con signos claros de lesión por inhalación, ahora apenas presentaban pequeñas zonas de inflamación residual, como si el proceso de curación se hubiera acelerado a gran velocidad. Doctor Carlos, me llamó el técnico de laboratorio. Necesito confirmar algo. ¿Estos análisis de sangre son de la misma paciente? Me mostró los valores antiguos junto a los nuevos. Los marcadores de inflamación habían caído un 80%. La función renal era totalmente normal y los glóbulos blancos no mostraban ya signos de infección. El doctor Ramírez, que había seguido todo el caso, negó con incredulidad. Carlos, en 20 años tratando quemados nunca vi nada parecido. Normalmente una niña con este nivel de trauma tardaría meses en mejorar, si es que sobrevive. Pero lo más sorprendente vino con la biopsia de los Cuando los resultados llegaron, el patólogo, doctor Vázquez, vino personalmente a buscar. Colega, dijo con total confusión, necesito que me expliquen qué hicieron con esta paciente. ¿Por qué, doctor?, pregunté, temiendo algún error. Porque estas muestras muestran un proceso de regeneración imposible. Las células se multiplican y diferencian a una velocidad que desafía todo lo que sabemos de cicatrización. Parece haber un factor de crecimiento desconocido acelerando la cura. En ese momento entró la doctora Fernández con más resultado. Carlos, la resonancia magnética es extraordinaria. Las zonas del cerebro que debieron sufrir hipoxia durante los paros cardíacos están completamente intactas. No hay señal alguna de lesión neurológica. Mientras comentábamos las cifras, Sofía seguía mejorando por momentos. Para media tarde pudimos desconectarla del ventilador. Respiraba sola. Poco después, sus quemaduras faciales habían cicatrizado lo suficiente como para que ella sonriera sin dolor. Más tarde pidió agua y dijo que tenía. Doctor, me llamó María Elena. Sofía pregunta si puede ver a la abuela. Quiere darle las gracias por sus oraciones. Trajimos entonces a doña Rosa al quirófano. La emoción la desbordó. Mi nieta, sollozó. Yo sabía que Nuestra Señora de Guadalupe no te abandonaría. Ella jamás abandona a los inocentes. Sofía la abrazó con una fuerza sorprendente tras haber estado al borde de la muerte horas antes. Abuelita, dijo con voz firme. La señora Bonita dijo que sus oraciones volaron al cielo muy rápido porque venían de un corazón puro. Doña Rosa me miró con lágrimas en los ojos. Doctor, ve, Dios usó sus manos para salvar a nuestra Sofía, pero fue la fe la que abrió el camino al milagro. Al contemplar a esa familia unida, con Sofía recuperada contra todo pronóstico, comprendí que había sido testigo de algo que cambiaría para siempre mi manera de entender la medicina, la fe y los milagros. El impacto de lo que había sucedido con Sofía se esparció por todo el Hospital General de Acapulco como un incendio. Al caer la tarde, médicos de otras áreas empezaron a llegar al quirófano, no por morbo, sino con la profunda necesidad de comprender lo que habían presenciado. El doctor Morales, nuestro cirujano plástico más escéptico, fue el primero en buscarme. Carlos, me dijo mientras revisaba las fotografías que habíamos tomado de las quemaduras de Sofía a lo largo. Esto desafía todo lo que he aprendido en 25 años de medicina. Mira estas imágenes. En solo 12 horas, ella ha avanzado más en cicatrización que otros pacientes con quemaduras menores en semana. María Elena, que ha trabajado conmigo en cientos de casos difícil, me apartó a un doctor Carlos. Necesito confesarle durante toda la madrugada, mientras cuidábamos de Sofía, sentí una presencia en la sala. No era algo atemorizante, sino reconfortante, como si alguien nos estuviera guiando. Sus manos temblaban Nunca me consideré muy religiosa, pero después de lo de hoy, ya no sé qué pensar. Ana, nuestra enfermera más joven, que apenas lleva 2 años estaba visiblemente como, doctor, en la universidad nos enseñaron que la medicina es una ciencia exacta, pero lo que vi hoy, ¿cómo lo explico en mis informes? ¿Cómo documento un milagro? El doctor Ramírez, siempre un hombre de fe,
Me encontró en el pasillo. Carlos, sabes que siempre creí en Dios, pero a veces dudaba de si realmente interviene en nuestros casos. Después de esto, mi fe dejó de ser solo creencia, ahora es certeza. Sostenía un rosario en las manos. Empezaré a rezar antes de cada cirugía, pero fue la reacción de la doctora Fernández la que más me impresionó. Conocida por su enfoque puramente científico y su tendencia a cuestionar todo lo que no encajara en los protocolos, se acercó con lágrimas en los ojos. Carlos, en 18 años de pediatría he visto morir a muchos niños a pesar de nuestros esfuerzos. Siempre me pregunté por qué algunos sobreviven y otros no. Hoy entendí que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. El doctor Mendoza reunió a todo el equipo médico para una sesión extraordinaria. Colegas, comenzó. Lo que sucedió con la paciente Sofía será documentado y estudiado. Pero más allá de eso, tenemos que reflexionar qué implica esto para nuestra práctica. Durante la reunión, algo increíble ocurrió. Médicos que jamás habían hablado de fe empezaron a compartir experiencias similares. El doctor Sánchez, de oncología, relató casos de pacientes que se recuperaron inexplicablemente tras recibir visitas de grupos de oración. La doctora Lop, de la UTI, mencionó familias enteras cuyos rezos parecían acelerar la mejoría de los enfermos. Tal vez, dijo el doctor Mendoza, sea hora de reconocer que la medicina no es solo ciencia. Quizá debamos integrar la dimensión espiritual en nuestro cuidado. Aquella noche, al salir del hospital, encontré a varios colegas en la capilla, a un lugar que muchos de nosotros habíamos ignorado durante años. Estaban allí no por obligación, sino impulsados por la necesidad de agradecer y reflexionar sobre lo que habíamos vivido. El milagro de Sofía no solo transformó a una niña, cambió a todo un equipo médico, recordándonos que nuestra profesión es, en esencia, un acto de fe en la vida. Más tarde esa noche, cuando finalmente permitimos que toda la familia de Sofía entrara a su habitación, presencié una de las escenas más conmovedoras de mi carrera. Don Miguel y doña Carmen fueron los primeros en entrar, seguidos por doña Rosa, los tíos, primo e incluso vecino que habían guardado vigilia durante toda la madrugada. Sofía estaba sentada en la cama con una sonrisa radiante, como si los eventos traumáticos de la noche anterior fueran solo un mal sueño. Sus quemaduras, aunque aún visibles, habían mejorado de tal manera que podía mover los brazos sin dolor y hablar con total normalidad. Papá, dijo, extendiendo los bracitos hacia don Miguel. La señora Bonita dijo que lloraste mucho. Ya no tengas miedo. Estoy bien. Don Miguel, ese hombre fuerte que trabaja en el mar desde adolescente, dejó caer las lágrimas al abrazar a su hija. Doña Carmen no dejaba de acariciar el rostro de Sofía, como si necesitara comprobar que realmente estaba viva y sana. Mi princesa, repetía entre sollozos. Mamá prometió a Nuestra Señora de Guadalupe que si te recuperaba, la visitaríamos cada año por el resto de las vidas. Mamá, respondió Sofía con una madurez poco común en una niña de 4. La señora Bonita dijo que no hace falta ir lejos para encontrar. Ella siempre está. Y colocó su manita sobre mi pecho, justo en mi corazón. Doña Rosa, la abuela que había dirigido las oraciones durante toda la noche, se acercó con paso tembloroso. Nietito, susurró, cuéntale a la abuela cómo era la señora Bonita que vi. Sofía cerró los ojos un instante, como repasando cada detalle. Era muy hermosa, abuela. Tenía un manto azul lleno de estrellas y sus ojos eran los más bondadosos. Sostenía rosas en las manos y cuando hablaba, su voz sonaba como una canción de cuna. ¿Y qué te dijo? Y preguntó doña Rosa mientras tomaba las manos de Sofía. Dijo que aún no podía ir con ella porque Dios tiene planes especiales para mí aquí en la tierra. Dijo que iba a crecer y ayudar a otros niños que estuvieran sufriendo. Sofía me miró directamente y añadió, y dijo que el doctor Carlos entendería que a veces Dios obra a través de las manos de los médicos. En ese momento, todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí un peso enorme en los hombros, pero también una responsabilidad sagrada. Sofía, pregunté, arrodillándome junto a la cama, ¿estás segura de que eso fue lo que te dijo? Sí, doctor. Y también dijo que usted ayudaría a muchos más niños, pero que ahora lo haría con más fe en el corazón. Sus palabras fueron como un rayo. Era como si leyera mi alma. Don Miguel se acercó. Para mi sorpresa, me abrazó. Doctor Carlos, no tenemos palabras para agradecerle lo que hizo por nuestra familia. Usted salvó a nuestra hija. Negué con la cabeza, consciente de que no había sido solo mi intervención. Don Miguel, respondió, yo solo fui un instrumento. Lo que salvó a Sofía fue algo mucho más grande que la medicina. Al contemplar a esa familia reunida, ver la gratitud en sus ojos y sentir la presencia de lo sagrado aún flotando en la habitación, comprendí que mi vida había cambiado para siempre. Aquella noche,
Cuando finalmente llegué a casa tras más de 30 horas en el hospital, me senté en la terraza y, por primera vez en décadas, observé el cielo estrellado de Acapulco con otros ojos. Lo que había sucedido con Sofía no era solo un caso médico extraordinario, sino una transformación completa de mi visión sobre la vida, la muerte y el propósito de la medicina. Durante 15 años, había construido mi identidad profesional sobre la creencia de que la medicina era puramente científica. Protocolo, medicamento, cirugías, todo tenía una explicación lógica y racional, pero lo que presencié aquellas horas cambió todo. Por primera vez desde la universidad me encontré cuestionando no solo el cómo de las cosas, sino el por qué. Recordé cuando elegí ser médico. Tenía 18 años y quería salvar vida, marcar la diferencia en el mundo. Pero con los turnos extenuantes, los casos perdidos y la dureza del sistema de salud, perdí esa pasión inicial. Me volví técnico, eficiente pero frío. Trataba enfermedades, no persona, curaba cuerpos e ignoraba alma. Sofía me recordó algo fundamental. Cada paciente no es un mero conjunto de síntomas, sino alguien amado por una familia, con sueños, miedos e historia propia. Al ver el desconsuelo de don Miguel y doña Carmen, al ser testigo de la fe inquebrantable de doña Rosa, comprendí que mi papel como médico iba mucho más allá de recetar medicamentos. Aquella madrugada, algo dentro de mí renació junto con Sofía. Fue como si mi propia alma, adormecida durante años, despertara. Empecé a recordar oraciones que mi abuela me enseñó de niño, palabras que creía haber olvidado para siempre. Decidí hacer cambios inmediatos en mi práctica. Al día siguiente, de regreso al hospital, dediqué más tiempo a conversar con pacientes y sus familias, ya no solo sobre diagnósticos y tratamientos, sino sobre sus vidas, sus miedos, sus esperanzas. Descubrí que muchos cargan no solo enfermedades físicas, sino también heridas emocionales y espirituales que precisan sanación. Empecé a colaborar con el padre Miguel, permitiéndole visitar a quienes desearan apoyo espiritual. Organizamos un grupo de oración semanal en el hospital, donde el personal y los familiares podían reunirse para hallar fuerza y esperanza. Y lo más importante, comencé a orar antes de cada cita. No pedía milagros, sino sabiduría, compasión y ser instrumento de sanación. Descubrí que esa práctica no solo me serena, sino que me hace un médico más atento y humano. Mi relación con la muerte también cambió. Antes, cada pérdida era una derrota personal que me llenaba de amargura y frustración. Ahora entiendo que a veces nuestro rol es simplemente acompañar, consolar y asegurar dignidad en el momento de... Aprendí que, aunque no siempre podamos curar, el amor y la compasión son ineludibles. Sofía me enseñó que la medicina verdadera ocurre en la intersección entre ciencia y fe, entre el conocimiento técnico y el amor humano. Me mostró que los mayores milagros no son solo las curaciones inexplicables, sino las transformaciones en el corazón de quienes atestiguan el poder del amor divino obrando a través de manos humanas. Aquella noche, por primera vez en años, dormí en paz, sabiendo que había reencontrado el verdadero propósito de mi vocación. En los días siguientes, al milagro de Sofía, el Hospital General de Acapulco se transformó de una manera que nadie podría haber imaginado. La noticia de lo sucedido se extendió no solo entre el personal, sino por toda la comunidad médica de la región. Médicos de otros hospitales comenzaron a buscarnos, no por curiosidad científica, sino con la profunda necesidad de entender cómo integrar la dimensión espiritual al cuidado médico. El doctor Mendoza tomó una decisión valiente. Instituyó un protocolo opcional de cuidado integral que incluía apoyo espiritual para los pacientes y sus familias que así lo desearan. No podemos ignorar lo que ocurrió, dijo en una. Si la fe puede ser un factor de curación, tenemos la obligación de considerarla en nuestro tratamiento. El cambio más visible fue en el ambiente del hospital. Los pasillos, que antes eran lugares de tensión y desespero, ahora se sentían distintos. El personal sonreía más, las familias mostraban esperanza renovada y hasta los pacientes comentaban lo acogedor que se había vuelto el espacio. Una semana después, María Elena me buscó emocionada. Doctor Carl, desde el caso de Sofía empecé a rezar antes de cada guardia. ¿Sabe qué ha pasado? Cuido mejor a mis pacientes. Siento más paciencia y compasión. No fue la única en notarlo. Varios compañeros compartieron experiencias similares. El doctor Ramírez implementó una práctica que se volvió modelo. Antes de cada cirugía de quemado, pedía un minuto de silencio para que el equipo se concentrara y, si así lo deseaba, se conectara con algo más grande. No obligo a nadie a rezar, aclara él siempre, pero creo un espacio para quien quiera. Ana, nuestra enfermera más joven, inició un proyecto voluntario de terapia de oración para los familiares de pacientes en estado. Después de ver el poder de la fe con la familia de Sofía, me dijo, entendí que a veces, las familias necesitan más que datos médicos, necesitan esperanza. Quizá el cambio más significativo ocurrió en los propios pacientes. La historia de Sofía se convirtió en faro de inspiración para casos difíciles. Familias que recibían diagnósticos devastadores nos preguntaban por la niña del milagro
y salían con ánimos renovados. Un caso que me marcó fue el de don Roberto, un señor de 65 años con cáncer avanzado. Cuando su familia perdió toda esperanza, su nieta de 8 años dijo: «Abuelo, si Nuestra Señora de Guadalupe salvó a Sofía, también puede ayudarte». Don Roberto vivió 3 meses más de lo previsto, tiempo suficiente para conocer a su bisnieto. La doctora Fernández creó un grupo de estudio de medicina integrativa, donde discutimos casos en que factores espirituales parecían influir en la recuperación. No abandonamos la ciencia, insiste ella. Ampliamos nuestra comprensión de lo que significa curar. Lo más sorprendente fue ver cómo otros hospitales de la región nos buscaban para conocer nuestras nuevas prácticas. Recibimos visitas de médicos de Ciudad de México, Guadalajara e incluso de otros países, todos queriendo aprender cómo habíamos mejorado, no solo en indicadores clínicos, sino también en la satisfacción de pacientes y personal. El Hospital General de Acapulco se consolidó así como un ejemplo de cómo la medicina puede combinar excelencia técnica y profunda humanidad, demostrando que ciencia y fe no son antagónicas, sino complementarias en el proceso de curación. Han pasado 3 años desde aquella noche que cambió mi vida para siempre. Hoy, al ver a Sofía corriendo por los pasillos del hospital durante nuestras visitas de seguimiento, es difícil creer que esta niña llena de vida sea la misma que estuvo al borde de la muerte en mi sala de operación. Sofía, ahora con 7 años, se ha convertido en una pequeña celebridad en el Hospital General de Acapulco. Llega a sus revisiones rutinarias, siempre con una gran sonrisa y trayendo dibujos que hace para todo el equipo médico. Sus cicatrices, que podrían haber sido desfigurantes, son apenas líneas tenues que cuentan la historia de un milagro. Y lo más asombroso es su carácter. Es una niña extraordinariamente compasiva, siempre preguntando por otros pacientes y ofreciendo palabras de ánimo. «Doctor Carlos», me dijo durante su última visita, «la señora Bonita a veces aparece cuando duermo. Me dice que cuando sea grande voy a ayudar a niños enfermos, igual que usted». Sus palabras me conmovieron profundamente, porque veo en ella una vocación genuina para el cuidado. Don Miguel y doña Carmen se han convertido en grandes amigos. Cumplieron la promesa que hicieron aquella noche terrible. Cada año, en el aniversario del accidente, toda la familia peregrina a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. Pero además, ahora son voluntarios activos en el hospital, apoyando a otras familias que atraviesan momentos difíciles. «Doctor», me dijo don Miguel en nuestro último encuentro, «después de lo de Sofía, entendimos que la vida nos fue dada para un propósito. Ahora dedicamos nuestro tiempo libre a apoyar a quienes viven el mismo desespero que vivimos nosotros». Crearon un grupo de apoyo llamado Familias de Fe, que se reúne semanalmente en el hospital. Doña Carmen se especializó en consolar a las madres de niños en estado crítico. «Cuando veo a una mamá desesperada», me contó, «le cuento la historia de Sofía y le muestro las fotos del antes y el después. No para prometer que pasará igual, pero sí para demostrar que los milagros son posibles y que jamás debemos perder la esperanza». Doña Rosa, la abuela que encabezó las oraciones aquella madrugada, falleció el año pasado a los 78 años, pero antes de irse me pidió hablar en privado. «Doctor Carlos», dijo, apretando mi mano con sus arrugadas manos, «sabía que Nuestra Señora la había elegido a usted como su instrumento. Siga haciendo la obra de Dios a través de la medicina. Lo más conmovedor es ver cómo Sofía mantiene una conexión especial con otros pacientes pediátricos. Siempre que llega un niño muy enfermo, pide visitarlo. Doctor, me dijo una, cuando hablo con ellos de la señora Bonita, se sienten menos asustados. Y es verdad, su sola presencia tiene un efecto calmante inexplicable. Hace poco, Sofía me sorprendió con una pregunta. Doctor Carlos, cuando sea grande, ¿puedo trabajar con usted en el hospital? Cuando le pregunté por qué, respondió, porque quiero ayudar a otros niños a no tener miedo. Quiero que sepan que la señora Bonita cuida de todas nosotras. Hoy, al mirar a Sofía, saludable, feliz, llena de vida y con un corazón inmenso para ayudar a los demás, entiendo que el milagro no terminó aquella noche de marzo. Continúa cada día, a través de la vida de esta niña extraordinaria, un testimonio vivo del poder del amor divino. Hoy, 3 años después de aquella noche que lo cambió todo, puedo decir con certeza que el caso de Sofía me enseñó lecciones que van mucho más allá de sí. La primera y más importante fue la humildad. Durante años me sentí orgulloso de ser un médico competente, confiando solo en mi conocimiento técnico y experiencia. Pero Sofía me demostró que hay límites a lo que podemos controlar, y reconocer esos límites no es una debilidad, sino sabiduría. Aprendí que la verdadera medicina no sucede únicamente en quirófanos o consultorios, sino en la conexión humana que establecemos con nuestros pacientes. Cada persona que llega al hospital carga no solo con una enfermedad, sino con una historia, una familia, sueños y temores. Cuando empezamos a verlos como seres completos, nuestra capacidad de sanación se multiplica. Descubrí que la fe no es el opuesto de la ciencia,
sino su compañera. No hablo de abandonar protocolos ni dejar de usar medicamentos, sino de reconocer que existen fuerzas en el universo que la ciencia aún no explica por completo. Y está bien no tener todas las respuestas, siempre que mantengamos el corazón abierto para seguir aprendiendo. Sofía me enseñó el poder de la esperanza. Antes, ante casos difíciles, me aferraba a estadísticas y probabilidades. Ahora sé que la esperanza no niega la realidad, sino que es el coraje de creer que siempre hay posibilidades más allá de lo visible. No es generar falsas expectativas, sino no rendirse jamás, incluso cuando la medicina dice que no hay nada más que hacer. Otra lección profunda fue el valor de la comunidad. La vigilia que la familia de Sofía organizó aquella noche me mostró cómo la oración colectiva, el apoyo mutuo y la fe compartida pueden generar una energía de sanación que trasciende lo individual. Desde entonces, animo a las familias de mis pacientes a unirse, rezar juntas y sostenerse unas a otras. Aprendí también sobre propósito. Durante años perdí de vista por qué elegí ser médico. El caso de Sofía me recordó que esta profesión es, en esencia, una vocación sagrada. Estamos llamados no solo a curar cuerpos, sino a ofrecer esperanza, consuelo y dignidad en los momentos más vulnerables de la vida. Esta experiencia me enseñó la gratitud. Cada día que despierto y puedo ejercer la medicina es un regalo. Cada paciente que se recupera, cada familia que encuentra paz, cada instante en que marco la diferencia en la vida de alguien, todo ello es motivo de profunda gratitud. Y, sobre todo, Sofía me enseñó que los milagros no son eventos aislados que les ocurren a otros. Los milagros suceden cada día en gestos de amor, compasión y sanación. A veces es una niña que se recupera contra todo pronóstico. A veces es un médico que redescubre su vocación. A veces es una familia que halla fuerza en la fe. A ustedes que están leyendo, les dejo este mensaje. No importa su profesión, su situación o sus desafíos, siempre hay lugar para milagros en sus vidas. A veces somos instrumentos de milagros para otros. Otras veces somos quienes los recibimos, pero siempre podemos elegir vivir con fe, esperanza y amor. La medicina me enseñó a salvar vidas. Sofía me enseñó a vivir la mía. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, y crees que los milagros pueden ocurrir cuando menos lo esperamos, te pido un favor muy especial. Primero, deja un comentario contándonos si tú o alguien que conoces ha vivido algo parecido. Estos testimonios son valiosos para fortalecer la fe de quienes atraviesan momentos difíciles. Han pasado 3 años desde aquella noche que cambió para siempre mi visión de la medicina, fe y los milagros. Hoy, Sofía tiene 7 años, está sana, feliz y posee un corazón enorme para ayudar a otros niños. Hace poco me dijo que, cuando crezca, quiere trabajar conmigo en el hospital para que los pequeños no tengan miedo y sepan que la señora Bonit cuida de todos ellos. Lo que aprendí con Sofía va mucho más allá de cualquier lección médica. Aprendí que la humildad es fundamental. Reconocer que hay límites en lo que podemos controlar no es debilidad, sino sabiduría. Aprendí que cada paciente es un ser completo, con historia, familia, sueños y temor. Aprendí que la fe no está en contra de la ciencia, sino que la complementa. Y sobre todo, aprendí que los milagros suceden cada día, en gestos grandes y pequeños de amor, compasión. Si has llegado hasta, es porque esta historia despertó algo en. Tal vez seas un médico que ha perdido la fe en su profesión, tal vez estés enfrentando una enfermedad grave, o tal vez solo necesites creer que aún existen los milagros en el mundo. Para todos ustedes, quiero dejar este mensaje. Nunca pierdan la esperanza. Por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más historias como esta. Comparte este video con quienes necesiten escuchar sobre milagros. Y si tienes tu propio testimonio de fe y sanación, déjalo en los comentarios. Tu historia puede ser justo lo que alguien necesita hoy. Dale me gusta a este video si te conmovió tanto como la historia de Sofía transformó mi vida. Y recuerda, no importa tu situación, siempre hay espacio para los milagros. A veces somos instrumentos de milagro, a veces somos sus beneficiarios, pero siempre podemos elegir vivir con fe, esperanza y amor. Gracias por ver hasta el final. Que Dios los bendiga a todos y que Nuestra Señora de Guadalupe siga protegiendo a cada niño hasta el próximo testimonio.